Bueno, hermano, que el Señor le bendiga, el Señor le llene de bendiciones, que sea un día maravilloso para ustedes. Hoy vamos a hacer preguntas para saber por qué pecamos. Preguntas que nos conducen a saber por qué pecamos, a reconocer las cosas buenas que hay en Dios y por qué no las hacemos. Para eso vamos a hacer unas cuantas preguntas. Vamos a comenzar con la primera, pero antes vamos a ponerlo en la mano de Cristo para que sea el Señor quien guíe este mensaje. Padre, nos ponemos en tus manos para que yo sea el instrumento, Padre, tuyo, y que tú guíes este mensaje en el nombre de Jesucristo. Amén. Primera pregunta, ¿ustedes creen que existe un Dios? Sí, existe un Dios. Segunda pregunta, ¿ustedes creen que es Jehová? Que es Jehová nuestro Dios. ¿Tú crees que es verdaderamente que es Jehová el Dios que existe? ¿Ustedes creen que Jesús existió? ¿Tú estás completamente seguro de que Jesús existió? ¿Ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios? Estamos completamente seguros de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el que vino para salvar la humanidad. ¿Ustedes creen que las enseñanzas de Jesús son buenas para la sociedad? Son buenas para la sociedad. Las enseñanzas de Jesús, ustedes han leído la Biblia, deben conocer la buena nueva que nos trajo Jesucristo, la enseñanza. ¿Tú crees que Dios es bueno? ¿Tú crees que Dios es bueno? ¿Tú crees que Dios es verdaderamente bueno? ¿Tú crees que es importante orar? ¿Tú crees que es importante tener comunicación con Dios? Dirigirte a Dios, poner tus pasos en Dios. ¿Tú crees que si tú haces la voluntad de Dios es bueno para tu vida? ¿Tú crees que lo que Dios ha revelado de cómo nosotros debemos vivir es buena para la vida de las personas, para tu vida y para la vida de los demás? ¿Tú piensas que es bueno? ¿Tú crees que Dios puede mejorar tu vida? ¿Tú crees que Dios puede mejorar tu vida, puede cambiarte, puede ayudarte a que tú seas mejor persona, a que tú seas mejor persona para los demás y para ti, porque hay que amar al prójimo como a uno mismo? Entonces tú crees que Dios puede hacer ese milagro en tu vida. ¿Tú crees que el mundo fuera mejor si amamos al prójimo? ¿Tú crees que si nos amáramos unos a los otros verdaderamente, como nos dice la Biblia, el mundo sería mejor? Sería un mejor lugar en donde todos pudiéramos vivir con armonía. Ese es el reino que Jesucristo quiere darnos. Ese es el lugar a donde Jesucristo quiere llevarnos. ¿Tú crees que la palabra de Dios nos ayuda? ¿Tú crees que la palabra de Dios, lo que dice el Señor, lo que debemos aprender, nos ayuda? Nos ayuda a vivir mejor. Nos ayuda a vivir mejor con el prójimo. ¿Tú crees que los vicios son malos para la sociedad? ¿Tú crees que los vicios son malos para la sociedad? ¿Tú crees que hacen daño jugar, fumar, estar completamente borracho todo el tiempo? Y hay muchísimos vicios, la droga, muchos vicios que muchas veces pensamos que no, pero el sexo puede ser un vicio. Y cualquiera de los sentimientos que nosotros tenemos, pues nosotros podemos convertirlo en vicio. ¿Tú crees que el adulterio es malo? ¿Tú crees que adulterar es malo? Estar casado con una persona y engañarle, ¿no? Nos sale amor, pero verdaderamente no sentirlo. Ir a la huerta, irnos con otras personas. ¿Tú crees que la envidia es mala? ¿Tú crees que envidiar lo de los demás, lo que el otro con esfuerzo ha logrado? Querer lo que con el otro con esfuerzo ha logrado sin tener ningún esfuerzo. Hasta el punto de hacerle daño para poder lograr lo que él tiene y quitárselo. ¿Tú crees que el egoísmo es malo para la sociedad? ¿Tú crees que ser un egoísta, una persona que solo piensa en lo suyo, que solo piensa en sí mismo, que no piensa en lo demás, que no piensa en el otro? ¿Tú crees que es bueno para la sociedad? ¿Tú crees que eso es malo para la sociedad? ¿Tú crees que perdonar es bueno? ¿Tú crees que perdonar es bueno? ¿Tú crees que perdonar a aquellos que te ofenden, que te hacen daño muchas veces, es bueno? Es bueno para ti, es bueno para ellos. ¿Tú crees que hacer maldades a otras personas es malo? Hacerle maldad a otras personas, ¿no? Hay muchísimas clases de maldad. Hay miles de clases de maldad. La envidia,
es una maldad. Querer quitarle lo de la otra persona es una maldad. Hacerle daño, criticarlo, hablar de él es una maldad. Hay maldades grandes, robarle, asesinarle, hay muchas maldades. Pero hay maldades pequeñas que parecen que no son tan graves, pero que son tan asesinas como cuando tú le quitas la vida a alguien, criticarle, ¿no? Sus puntos cuando realmente están bien por el simple hecho de que nos sentimos que debemos decir algo sin ningún motivo, sin ninguna razón aparente. El chisme, llevar chisme, crear divisiones, crear situaciones en la vida de las personas. ¿Tú crees que ayudar a los que padecen necesidades, pueden ser físicas, espirituales, emocionales, económicas, es bueno? Es bueno ayudar a las personas. En cualquier situación es bueno que nosotros les ayudemos, ¿no? Que les soportemos, que les aconsejemos, que les ayudemos económicamente cuando están pasando por mal momento. Eso es bueno. ¿Tú crees que perdonar es bueno para ti y para los demás? Ya lo dijimos. ¿Tú crees que estar preocupado y estresado es bueno para ti? Jesucristo nos lo decía, no estéis agobiados, no os agobiéis por nada. ¿Tú crees que estar estresado y vivir una vida estresada en el cual solo te conduce a enfermedades y a situaciones en tu vida que no son buenas para ti? Estar agobiado, ofendido, molesto, siempre, todo el tiempo con la vida, con lo que sucede. ¿No es mejor vivir una vida en paz en Jesucristo? Que sea Él que conduzca nuestra vida. No estar estresado esperando riquezas y cosas que verdaderamente no nos van a hacer felices. Bienes materiales, muchas cosas que nosotros por las cuales nos estresamos, por el mismo trabajo, intentando trabajar más de lo que debemos trabajar, como para no poder verdaderamente darle la oportunidad a Dios de entrar en nuestra vida y de estar en nuestra vida, porque estamos demasiado ocupados pensando en otras cosas y estresados pensando en otras cosas y no tenemos tiempo para Dios. ¿Tú crees que debemos orar y pedir para que Dios nos ayude? Debemos ponernos en la mano de Dios. Debemos rogarle a Dios para que sea Él quien encamine nuestra vida, quien guíe nuestra vida. Debemos hacerlo, debemos pedirle al Señor. Nuestra vida debe ser conducida por Dios. ¿Tú crees que debemos someternos a ayuno, sacrificando la carne y mostrando a Dios lo importante para nosotros que es que se cumplan nuestras peticiones? Sacrificio a Dios, sacrificarnos a nuestro Dios, sacrificar la carne en obediencia a nuestro Señor. Los ayunos siempre deben ser con algún motivo, ¿no? Con algún propósito. Debemos tener un propósito para ayunar. Es importante mostrarle a Dios, ¿no?, lo que nosotros podemos sacrificar para adorarle, ¿no? Es importante muchas veces lo importante que es para nosotros lo que nosotros estamos pidiendo, a la vez de que esperamos por Él, que Él sea quien tome la decisión de qué es lo bueno para nosotros, porque Dios sabe qué es lo que nosotros verdaderamente, lo que es bueno verdaderamente para nosotros. Entonces debemos confiar siempre en Dios y esperar el tiempo de Dios y ser pacientes a pesar de pedir y ayunar siempre, porque Dios está ahí y Él sabe. Creemos que el dar sin esperar, más bien esperar de Dios es bueno. Debemos esperar por Dios, dar, no, aquello que lo necesitan, pero no dar a esperar de que nos lo devuelvan, sino esperar porque Dios está ahí y Él nos lo devuelve muchas veces menos. De alguna manera, no siempre económicamente, pero ya la paz y la tranquilidad, el gozo de la vida y vivir una vida agradable a Dios ya es bendición. Ya estamos siendo bendecidos en ese momento. Es importante saber eso. Miren, y decía yo, no sé si alguno de ustedes ya saben y han entendido cuál es el propósito. Es reconocer que la palabra de Dios, lo que Dios quiere de nosotros verdaderamente es bueno.
Nosotros podemos reconocer y podemos comprender que lo que Dios nos ha dicho, inclusive para aquellos que no creen en Dios, pueden reconocer que lo que dice la Biblia para la sociedad es bueno, es maravilloso. Si nos llevamos y nos conducimos por el camino que Dios nos ha dejado, por esa revelación que Dios nos ha dado en su palabra de cómo debemos vivir en este mundo, debemos saber que es bueno. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo hacemos reconociendo que es bueno? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no vivimos así? ¿Por qué no nos comportamos así? Pablo no lo explica, Pablo no lo dice. Pablo no lo explica detalladamente. ¿Cuál es la razón de que nosotros, no sabiendo que es bueno estar en el camino de Dios, sabiendo que es bueno lo que Dios nos da, aún así no lo hacemos? Dice Pablo en Romanos 19:24, Romanos 7, 19-24, porque no hago el bien que quiero, no me comporto de la manera como yo entiendo que es bueno, sino el mal que no quiero, si no me comporto de la manera como yo no quiero, haciendo mal y haciendo daño de alguna manera a otras personas. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, si yo hago lo que no quiero, porque verdaderamente soy conducido, porque he sido vendido al pecado, es el pecado que mora en mí, es el pecado que llevamos en la carne desde la caída de Adán. Es ese pecado, esa conducción que nos lleva siempre al pecado y a no glorificar a Dios y seguir las indicaciones de la palabra de Dios. Que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, que nosotros todos queremos hacer el bien, deseamos hacer el bien, porque el bien viene de Dios y es un bien que nos ha dado el Señor, querer hacer el bien. Hay esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, nuestro hombre interior, la carne, lo que nos habla, nuestro deseo, nos apartan de Dios. Dice que nuestro deseo, que la carne se está contra el espíritu interior. Me deleito en la ley de Dios, yo me deleito en la ley de Dios y reconozco, como han reconocido ustedes, que la ley de Dios es buena. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, esos deseos que ustedes tienen, esa gana, esa voluntad de hacer las cosas que van en contra del Señor, eso que te mueve a hacer cosas que verdaderamente, esos pensamientos que te dirigen por un camino que no es el que Dios quiere. Tú lo entiendes, yo no lo entiendo, como yo tengo muchas veces voluntad de hacer las cosas que yo sé que no son buenas ni para mí, ni para la sociedad, ni para Dios. Deleito en el día de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que mi mente quiere hacer lo bueno y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, en mi deseo. Me lleva cautivo. Nuestros deseos los ponemos por encima de la ley de Dios. Nuestros deseos se van a otro lugar que no son lo que Dios quiere y nosotros nos dejamos conducir. Mire, hermano, para usted poder lograr estar en el camino del Señor y seguir en el camino del Señor, es importante ser fuerte, ponerse en la mano del Señor, pero ser valiente y seguir el camino aun cuando tu mente muchas veces te quiere dirigir, cuando tu cuerpo desea hacer algo diferente que no es lo que Dios quiere. No, repréndelo y sigue a Cristo. Repréndelo y sigue lo que Dios quiere que tú hagas. Eso es verdaderamente muy importante. Al final, Pablo, que era Pablo, nos dejó esto diciéndonos que, oye, que aún yo estoy cautivo del pecado, cautivo de la carne. Muchas veces la carne me llama a hacer cosas que yo no quiero, que yo sé que son malas delante del Señor. Al final, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esos deseos que yo tengo? ¿Quién me librará de esos deseos de hacer las cosas que no son las que Dios quiere? Alabado sea el Señor. Espero que este mensaje le llegue a esa persona que lo necesitan. Padre, alabado mi Dios, bendice a esa persona que está al otro lado. Llénale su corazón verdaderamente, llénaselo, Padre, te lo pido
te lo ruego en el nombre de Jesucristo y Señor. Amén. Que Dios me lo bendiga.